Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Yo súper contento de estar aquí con ustedes, listo para otro vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en algo que realmente ha revolucionado Internet, algo que ha hecho que la gente hable, especule, y bueno, literalmente enloquezca. Y es que vamos a hablar de los mensajes secretos de Demet Khan. ¿Quién es Demet Khan?, se preguntarán algunos. Pues sin entrar en demasiados detalles, digamos que es una figura bastante influyente, con un alcance considerable en redes sociales, y bueno, digamos que lo que ha soltado en sus mensajes ha sido explosivo. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar esos mensajes, a analizar las pistas, a desglosar los rumores, y a ver qué es lo que realmente se esconde detrás de todo este misterio. Prometo que va a estar interesante, así que quédense hasta el final, porque les aseguro que van a querer saber hasta el último detalle. Y antes de que comencemos, un recordatorio importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos explorando temas apasionantes y reveladores como este. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Todo comenzó con una serie de mensajes crípticos. Demet Khan, conocida por su estilo directo y a veces enigmático, empezó a publicar en sus redes sociales mensajes que a primera vista parecían simples frases, citas, o incluso fragmentos de poemas. Pero rápidamente sus seguidores y los expertos en la materia se dieron cuenta de que había algo más. La forma en que Demet usaba las palabras, la elección de los emojis, la hora de publicación, todo parecía cuidadosamente calculado. Y pronto la comunidad online comenzó a teorizar, a analizar cada detalle, a buscar patrones. ¿Qué significaban estos mensajes? ¿Eran indirectas? ¿Hablaban de algún proyecto secreto? ¿Era una simple estrategia de marketing? Lo interesante es que conforme pasaban los días, la intensidad de los mensajes aumentaba. Empezaron a aparecer referencias a eventos específicos, a lugares concretos, e incluso a personas concretas. Y ahí es donde la cosa se puso realmente interesante. Los rumores se dispararon y las especulaciones se multiplicaron por 1000. La atmósfera online se cargó de un entusiasmo febril, una mezcla de expectación y paranoia que solo los misterios bien orquestados logran generar. Uno de los mensajes que más eco tuvo fue uno que incluía la frase: "La verdad está oculta a simple vista". Esta frase por sí sola encendió la chispa de la curiosidad. ¿Qué verdad? ¿Dónde se escondía? Y sobre todo, ¿por qué Demet Khan nos estaba dando pistas? Era un llamado a la acción. ¿Una invitación a unirse a una búsqueda más profunda? La repetición de la frase en diferentes formatos y plataformas avivó aún más la llama de la intriga, creando una especie de mantra para los seguidores más comprometidos. Luego comenzaron a aparecer mensajes con códigos numéricos, que los expertos en descifrado y los hackers amateurs se dedicaron a descifrar. Algunos creían que eran fechas, otros que eran coordenadas geográficas, y otros que eran códigos de acceso a páginas web ocultas. La complejidad de estos códigos variaba, desde simples sustituciones hasta algoritmos más sofisticados que requerían conocimientos específicos. La comunidad online se convirtió en un crisol de talentos, donde matemáticos, lingüistas, informáticos y aficionados a los enigmas unían fuerzas para desentrañar los secretos de Demet Khan. La respuesta, como era de esperar, fue variada. Algunos descifraron supuestas coordenadas que llevaban a lugares emblemáticos, como una galería de arte en Nueva York o un café en París. Otros encontraron supuestos enlaces a sitios web misteriosos, con contenido encriptado o con mensajes aún más enigmáticos. La autenticidad de todo esto, claro, era y sigue siendo incierta. La posibilidad de que se tratara de pistas falsas o de una manipulación deliberada por parte de Demet Khan añadió un nivel extra de complejidad al misterio, obligando a los investigadores a cuestionar cada detalle y a evaluar la veracidad de cada descubrimiento. Otro mensaje que desató una ola de especulaciones fue aquel que hacía referencia a una alianza secreta. ¿De qué alianza se trataba? ¿Quiénes formaban parte de ella? ¿Qué propósito tenían? Los rumores apuntaban a todo tipo de escenarios, desde un nuevo proyecto comercial hasta una conspiración política. La idea de una alianza secreta, con sus connotaciones de exclusividad y poder en la sombra, resonó profundamente en la imaginación colectiva.
Se crearon foros dedicados a analizar la posible identidad de los miembros de la alianza, a especular sobre sus objetivos y a rastrear posibles conexiones entre Demet Khan y otras figuras influyentes. Lo más fascinante de todo esto es que con cada nuevo mensaje, la comunidad online se involucraba más. Se formaron grupos de discusión, se crearon canales de Telegram y Discord dedicados a analizar los mensajes de Demet, y se realizaron investigaciones y análisis colectivos. La gente sentía que era parte de algo grande, de un enigma que necesitaba ser resuelto. La sensación de comunidad, de pertenencia a un grupo que compartía un objetivo común, fue un factor clave en el éxito del misterio. La colaboración en línea, la capacidad de compartir información, de contrastar ideas y de construir teorías en conjunto, demostró el poder de la inteligencia colectiva. Pero lo más impactante de todo fue la reacción de la propia Demet Khan. En lugar de desmentir o aclarar los mensajes, ella siguió alimentando el misterio. Publicaba nuevos mensajes, respondía a algunos comentarios, y hasta se burlaba sutilmente de algunas de las teorías más descabelladas. Esto, por supuesto, avivó aún más el fuego de la especulación. Su silencio estratégico, su habilidad para mantener el misterio y su aparente disfrute del caos fueron elementos clave para mantener la atención del público. Parecía que estaba jugando con sus seguidores, que los estaba invitando a participar en un juego de pistas y enigmas sin reglas claras. Es como si estuviera disfrutando del caos, del revuelo, de la atención que estaba generando. Y, desde luego, eso nos hace plantearnos si todo esto es una estrategia de marketing muy elaborada, o si hay algo más, algo realmente importante, detrás de todo. La posibilidad de que todo fuera un elaborado plan de marketing, diseñado para generar expectación y aumentar el interés en la marca de Demet Khan, era una de las teorías más populares. Sin embargo, la complejidad y la duración del misterio, así como la aparente falta de un objetivo comercial claro, alimentaban la idea de que podría haber algo más. Ahora, ¿es lo que nosotros podemos deducir de todo esto? Primero, está claro que Demet Khan es una maestra de la intriga. Sabe cómo captar la atención de su audiencia y cómo mantenerlos enganchados. Segundo, es evidente que la comunidad online tiene un poder increíble. La capacidad de analizar, investigar y colaborar en la resolución de enigmas es impresionante. Y tercero, que Internet es un terreno fértil para la creación de misterios y leyendas urbanas. La viralidad de los contenidos, la facilidad de compartir información y la naturaleza interactiva de las redes sociales han creado un entorno propicio para la proliferación de misterios y enigmas. Pero, volviendo a los mensajes, ¿qué podrían significar realmente? ¿Qué es lo que Demet Khan quiere comunicarnos? Hay varias teorías y cada una tiene sus pros y sus contras. Una de las teorías más populares es que se trata de una campaña de marketing viral. Demet, al ser una figura pública, podría estar promocionando un nuevo producto, un nuevo proyecto, o incluso un evento. Los mensajes serían simplemente pistas, señales, que conducirían a la revelación final. Esta teoría es la más probable, dado que la intriga generada por los mensajes ha aumentado considerablemente la visibilidad de Demet Khan en las redes sociales. Sin embargo, la complejidad del misterio y la falta de un objetivo comercial claro han alimentado otras teorías. Otra teoría, más arriesgada, es que Demet está implicada en algo más grande. Quizás una denuncia, una investigación periodística, o incluso una revelación sobre algún secreto de la industria. Esta teoría, aunque menos probable, añade un elemento de emoción y misterio al enigma. La posibilidad de que Demet Khan estuviera exponiendo alguna verdad oculta, de que estuviera luchando contra una fuerza poderosa, atrajo la atención de aquellos que buscaban una narrativa más profunda y significativa. Y por último, hay quienes creen que todo esto es un juego, un experimento social. Demet podría estar probando los límites de la comunicación en Internet, o simplemente disfrutando de la capacidad de crear un misterio colectivo. Esta teoría, aunque menos dramática, reconoce el poder de la manipulación y la capacidad de las redes sociales para crear ilusiones y engaños. La posibilidad de que Demet Khan estuviera jugando con sus seguidores, de que estuviera probando los límites de su lealtad y su credulidad, añadió un elemento de incertidumbre al misterio. Sea cual sea la verdad, lo que sí está claro es que los mensajes secretos de Demet Khan han generado un fenómeno de masas. Han demostrado el poder de la intriga, la capacidad de la comunidad online para investigar y colaborar, y la importancia de la comunicación en el mundo digital. El éxito de este misterio radica en la combinación de varios factores: la intriga,
la ambigüedad, la participación de la comunidad, el misterio y la constante alimentación de información por parte de Demet Khan. Y aquí viene la parte más importante: ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bien, podemos seguir analizando los mensajes, investigando las pistas y compartiendo nuestras ideas. Podemos debatir en los comentarios, buscar nuevas pistas y, sobre todo, disfrutar del proceso. La participación activa de la comunidad es crucial para mantener el misterio vivo. Cada nuevo comentario, cada nueva teoría, cada nueva investigación, contribuye a la evolución del enigma. La búsqueda de la verdad, el placer de resolver acertijos y la emoción de compartir descubrimientos con otros son elementos clave para la experiencia de participar en el misterio. Así que, para resumir, hemos explorado los mensajes secretos de Demet Khan, analizamos el contexto y las teorías. Vimos cómo estos mensajes han enloquecido a la gente, la cantidad de especulaciones y el impacto que han generado. La historia de los mensajes de Demet Khan es un claro ejemplo de cómo las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información y cómo la comunicación se ha vuelto más interactiva, misteriosa y, en ocasiones, manipuladora. Un punto crucial en este análisis es la psicología de la intriga ***. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por los misterios? La respuesta reside en la propia naturaleza humana. Los misterios estimulan nuestra curiosidad, nos desafían a resolver problemas y nos recompensan con la satisfacción de encontrar respuestas. El cerebro humano está cableado para buscar patrones y conexiones, y los misterios ofrecen precisamente eso: la oportunidad de desentrañar un enigma y de obtener una sensación de logro. Además, la incertidumbre y la ambigüedad de los misterios pueden generar emociones intensas, como la emoción, la anticipación y la sorpresa. Otro aspecto importante es el poder de la comunidad ***. Los misterios online, como el de Demet Khan, se benefician enormemente de la colaboración y la participación de la comunidad. La capacidad de compartir información, de analizar datos en conjunto y de construir teorías en colaboración es un factor clave para el éxito de cualquier misterio. La comunidad se convierte en un laboratorio de ideas, donde se experimenta con diferentes enfoques y se prueban diferentes hipótesis. La inteligencia colectiva supera con creces a la inteligencia individual, lo que permite resolver enigmas que serían imposibles de resolver por una sola persona. Además, la viralidad es un elemento fundamental en la propagación de los misterios online. La capacidad de compartir información rápidamente y de manera masiva es crucial para mantener el interés del público. Las redes sociales y las plataformas online facilitan la difusión de información, la creación de debates y la construcción de comunidades en torno a los misterios. La viralidad permite que los misterios se expandan rápidamente y lleguen a un público más amplio, lo que aumenta la participación y la colaboración. Es importante también considerar el contexto cultural ***. Los misterios como el de Demet Khan, a menudo reflejan las preocupaciones y los miedos de la sociedad. La idea de una conspiración, de una verdad oculta o de una figura misteriosa que controla los hilos del poder son temas recurrentes en la cultura popular. Los misterios pueden ser una forma de explorar estos temas, de cuestionar las estructuras de poder y de desafiar la autoridad. Además, los misterios pueden ser una forma de escapar de la realidad, de sumergirse en un mundo de fantasía y de aventura. La ambigüedad es otra característica importante de los misterios. La falta de información clara y concisa es lo que mantiene el interés del público. La ambigüedad crea un vacío que la audiencia se siente obligada a llenar, lo que estimula la participación y la colaboración. La incertidumbre genera debate y discusión, y la búsqueda de respuestas se convierte en un objetivo común. La ambigüedad también permite que cada persona interprete el misterio a su manera, lo que aumenta la diversidad de teorías y de perspectivas. Para analizar a fondo el fenómeno de Demet Khan, es necesario también considerar el impacto de la fama y la reputación ***. La influencia de Demet Khan en las redes sociales, su capacidad para generar interés y su historial de éxitos en línea son factores clave para el éxito del misterio. La fama de Demet Khan, su estilo personal, su capacidad para conectar con la audiencia y su habilidad para mantener la atención del público son elementos cruciales. La reputación de Demet Khan influye en la credibilidad del misterio y en la confianza que los seguidores tienen en ella. Finalmente, la naturaleza efímera de los misterios online es un factor importante.
Los misterios suelen tener un ciclo de vida corto, y el interés del público tiende a disminuir con el tiempo. La duración del misterio, la frecuencia de la publicación de nueva información y la capacidad de The Metcam para mantener el interés del público son elementos clave. La capacidad de la persona detrás del misterio para adaptarse a los cambios y para mantener la atención del público es crucial para el éxito a largo plazo. Y como les dije al principio, este es un tema que da mucho de qué hablar, así que por favor cuéntenme ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que significan estos mensajes? ¿Tienen alguna teoría que les gustaría compartir? Déjenlo en los comentarios. Quiero leerlos todos, y me encantaría saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún contenido futuro. La comunidad online está deseando saber sus impresiones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.